Trabajamos para el pueblo. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida. Estamos también agradecidos con Él porque nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para nosotros llevarles mucha información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico de Falconía, Canal 6 Intercable, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato con la lectura de los principales titulares que hoy destaca la prensa digital de nuestro país, titulares que nosotros leemos casi de manera textual para ustedes, pero le hacemos comentarios adicionales porque A Plomo Limpio es un programa que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en A Plomo Limpio. Vamos entonces con algunas de las informaciones más importantes. Nosotros tenemos que ha sorprendido a algunos, pero a otros no, el anuncio hecho por el presidente de la República en relación a anunciar las mega elecciones para el 2025 de Asamblea Nacional, de gobernaciones y alcaldías. Y por supuesto que eso se sabía, ese es el cronograma, porque las elecciones son 4 años y las elecciones de gobernaciones y alcaldías se realizó en el 2021, 4 años, 2025. Hay una dudita allí entonces sobre las elecciones de la Asamblea Nacional para cuándo corresponde. Recordemos que son 5 años de ejercicio. Ratificó también el ciudadano presidente de la República las elecciones presidenciales para el año 2024. Por allí entonces hay muchas especulaciones en relación por qué Maduro lanza esta perlita de proceso de elecciones. Bueno, ya lo vamos a tratar de conversar también con nuestro invitado, ya se los anunciaremos en breve también. La otra información que queremos comentar para ustedes es que ayer en el 81 aniversario del Partido Acción Democrática, la parte que lideriza Henry Ramos Alud, ayer también entonces ya oficializaron su candidatura. Fueron invitados entonces las principales directivas y militantes de buena parte del país, se reunieron allí y prácticamente lo que se realizó allí fue una proclamación. Carlos Prósperi será entonces en definitiva el abanderado de Acción Democrática para medirse en unas elecciones primarias y determinar así la posibilidad de un candidato único de oposición en las próximas elecciones presidenciales del año 2024. Por cierto, Primero Justicia también anuncia hoy que todavía no tiene ni fecha ni ha precisado quién será su candidato. Recordemos que ya hay candidatos en la calle. Al parecer, el caso de, por ejemplo, 20 Venezuela, María Corina dice que será la candidata, pero está entonces exigiendo una serie de requisitos, que ese proceso
no lo tutele, que no participe ni siquiera técnicamente el Consejo Nacional Electoral. Creo que Andrés Velázquez también está lanzado por allí, Falcón también está lanzado. Cada quien ha venido eligiendo su candidato, sin embargo, deben ser unas elecciones primarias que determinen quién será el abanderado de la posible y necesaria, por lo demás, unidad en el sector de la oposición. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le solicitó al presidente Nicolás Maduro que sea garante de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Gustavo Petro le solicitó esto al presidente, a Maduro, el cual aceptó. Así que al parecer ya en definitiva será el presidente venezolano Nicolás Maduro uno de los garantes en el diálogo de paz de Colombia. Por cierto, referente a Colombia, ayer resaltaban que se han registrado en el hermano país cerca de 1.200 casos de la viruela del mono. Así que están alertas, deben estar alertas todas las autoridades sanitarias, puesto de que el próximo 26 de este mes se va a realizar la apertura de la frontera con Venezuela. Y todos recordemos que esa es la frontera de Colombia y Venezuela, es una frontera muy activa, es una frontera muy caliente. Así que yo creo que deben establecerse cordones sanitarios entre los dos países, entre esos diálogos, entre esos acuerdos, entre esos convenios, no solamente el comercial, el diplomático, sino que también deben el acuerdo entonces para tratar de prevenir el cruce, ¿verdad?, de enfermedades, en este caso COVID, y lo más alarmante, la cepa de la viruela del mono, que ya registra 1.200 casos en el hermano país. Siguen los apagones en la península de Paraguaná. Por cierto, ayer falleció la otra persona que intentaba sustraer material estratégico de la termoeléctrica Josefa Camejo. Recordamos que dos de ellos quedaron prácticamente carbonizados el pasado sábado cuando intentaron cortar, ¿verdad?, unas instalaciones, un cable, y entonces el impacto los dejó casi al borde de la muerte. El pasado sábado murió uno de ellos y ayer también falleció la otra persona. Por allí hay una serie de investigaciones, porque mucha gente se preguntaba qué pasó con la instrucción del presidente de la República, del mayor general Néstor Reverol, que creo que esa orden de militarizar las estaciones eléctricas en el país fueron cuando era ministro de Ministerio de Relaciones, Justicia y Paz, y ahora, por supuesto, con más razón, porque Néstor Reverol es el actual ministro de Energía Eléctrica. Lo cierto es que, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron desguarnecida esa instalación? Se habla de mucha complicidad interna. Por ahí circulan en las redes sociales información no oficial, por cierto, en relación de la presunta participación del jefe de seguridad, un teniente, al parecer, del ejército. Hay vinculación inclusive de cuerpos policiales del Estado Falcón. Se habla de un funcionario de Policali Urbana, se habla de un funcionario de Polifalcón. Allí de verdad que algo huele en Dinamarca y no es precisamente que eso. Ahí pudiera haber complicidad interna, porque no es posible que una termoeléctrica como ese cualquiera entre entonces a cortar los cables con una cegueta y un alicate. Esto no es posible. Alguien tiene que responder por qué dejaron sin vigilancia para que entonces personas fascinerosas, los delincuentes habituales, son delincuentes habituales. Esto es AMPA común. Uno a veces rechaza un poquito cuando entonces hay una especie de que hablan de sabotaje, de desestabilización. Señores, en muchos de esos casos es AMPA común, es delincuencia común. Bien, nos toca hacer la pausa. Al regreso vamos a estar conversando con Hugo Arias. Hugo Arias, dirigente Acción Democratista. Hugo Arias tiene una importante trayectoria como parlamentario nacional, como parlamentario regional, dirigente laboral, entre otras cosas. Va a ser el invitado hoy en A Plomo Limpio. Quédese con nosotros, que ya regresamos.
Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Life. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo. Usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 0412-656-3766. Esa es la mira de A Plomo Limpio. Presentamos a nuestro invitado, el dirigente social, dirigente político Hugo Arias, de una trayectoria impresionante dentro de la política venezolana, dentro de la legislación, porque ha sido diputado regional, diputado al extinto Congreso de la República, presidente de Fetra Falcón, contralor del municipio Cariruana, entre otras funciones. Acción Democratista. Ayer debe haber celebrado Hugo Arias
los 81 años del Partido Acción Democrática. ¿Dónde lo celebró Hugo Arias los 81 años de Acción Democrática? ¿En qué lado? ¿El de este o el de este otro? Muy buenos días, Hugo. Un gusto, un placer tenerte acá. Buenos ¿Y días. dónde celebró usted ese? Buenos días, Martín. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo recibí una invitación de parte de Francisco Umbría. Umbría, secretario general de una parte de Acción Democrática, la parte legalizada. Y la acepté porque la invitación era para hablarle a la militancia de ECA sobre los 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez y de algunas actividades que a nivel nacional se van a realizar, formando parte yo aquí en el Estado Falcón de ese comité que está preparando esas actividades. Fuimos allí a la Casa Regional de Acción Democrática. La de la calle González en Coro. La calle González en Coro. Tenía alrededor de 30 años. Wow. Que no visitaba esa casa. Esa la tiene la Acción Democrática. Exacto, judicializada, es que se dice. Así es, legalizada. Legalizada. Sí. Bueno, y fuimos allí, hicimos una intervención, estuvimos recordando algunas cosas, algunos pasajes de la vida de Carlos Andrés Pérez, algunas actuaciones, y recordándole a Acción Democrática que el mejor homenaje que ellos le pueden hacer a Carlos Andrés Pérez es revocar la medida de expulsión que se dictó contra Carlos Andrés Pérez por ese troglodita de la política que fue el Luis Alfaro Usero, y reincorporar el nombre como un militante de Acción Democrática. Cuando muere a Carlos Andrés Pérez, no era militante de... Lo habían expulsado de AD. Ajá. Y habíamos constituido una organización que se llamó Apertura. Apertura. Él murió siendo militante de Apertura y fue senador del Estado Táchira por el movimiento Apertura. Ahora, explíquele a la audiencia, porque cuando una persona es presidente de la República, en ese entonces, cuando era bicameral el Congreso, ¿verdad? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, cuando una persona ejercía la presidente y dejaba el cargo, pasaba a ser senador vitalicio. Exactamente. Carlos Andrés se contó. Sí, Carlos Andrés pudo haber sido senador vitalicio de manera automática. Carlos Andrés en esas elecciones se contó con Apertura, 98, ¿no? Sí, se contó con el partido Apertura en el estado Táchira, y su competidor fue precisamente alguien a quien que le debía mucho a Carlos Andrés, como él era Federico Ramírez León. Pues Carlos Andrés le dio una paliza allí en el estado Táchira. Pero es que Carlos Andrés lo habían postulado también por el estado Bolívar. E igualmente salió electo senador por el estado Bolívar. Por lo cual él entonces renuncia a la senaduría por Bolívar y se queda con la senaduría del estado Táchira. Fue electo por Apertura, derrotó al candidato de Acción Democrática. Cuando él muere, no muere siendo adeco, muere siendo militante de Apertura. Y si Acción Democrática, que después de fallecido Carlos Andrés, ha querido enaltecer, reconocer la valía de Carlos Andrés en la política venezolana, debería entonces dictar una resolución mediante la cual se deja sin efecto. Y esa propuesta está en la mesa y ha sido formulada a las Acción Democráticas de que se reintegre la militancia de Carlos Andrés Pérez. Es una Pérez. Cuestión que voluntariamente debería salir de los dirigentes de la dirección del nacional del partido, y no esperar que alguien le llegue con la propuesta. No, háganlo ustedes. En ese acto ayer, Francisco Umbría decía que ellos habían acordado en el mes de marzo la reincorporación del nombre de Carlos Andrés a la lista de militantes de AD, en este caso un militante ya fallecido, pero que yo le decía que no lo habían hecho público. Entonces no es la cuestión de que tú lo reivindiques, sino que lo hagas público. Reconoce tu error, reconoce la metida de pata por parte del CEN de Acción Democrática en la expulsión de Carlos Andrés Pérez. Pero en todo caso, Hugo, eso sería un formalismo de verdad y sería... y daría más... Pero, Hugo, es que Carlos Andrés está en el sentimiento de cualquier adeco, de cualquier bando, de cualquier tendencia. Por eso te decía que la expulsión de Carlos Andrés fue producto, mira, es cuestión de la historia, revisar un poquito la historia. Fue producto de la actuación de un troglodita como Luis Alfaro Usero, que el peor error, uno de los peores errores que ha cometido Acción Democrática fue llevar a Alfaro Usero a la Secretaría General del partido. ¿Por qué? ¿Por qué viene todo esto contra Carlos Andrés Pérez? Porque Carlos Andrés Pérez toma dos medidas muy importantes en el año 89-90, cuando asume la presidencia de la República, y es que declara la descentralización de la Administración Pública Nacional y pasa y le da poderes a las administraciones estatales y municipales. Se crea inclusive la ley de asignaciones especiales. ¿Verdad? La famosa LAE, con la cual se surtían estas instituciones. Y
Otra cosa que planteó Carlos Andrés. Bueno, sí, que a la postre también dio como objetivo la elección directa, secreta y universal. A eso quería referirme. De los gobernadores que antes eran elegidos a dedos. Así es, que propone la elección de los gobernadores y los alcaldes en todo el país, donde habla entonces un equipo de gobierno diversificado políticamente por los triunfos que en muchos estados obtuvieron partidos que no eran candidatos que no eran militantes de AD. ¿Por qué digo que eso fue la base que trajo como resultado el pacto que se firmó en su momento con la Asociación Bancaria Nacional, con COPEI y AD, para desplazar a Carlos Andrés de la presidencia de la República? Que eso lo podemos hablar en otra oportunidad, ¿no? Pero entonces, porque los secretarios generales de los partidos políticos eran los que manejaban las listas para colocar los alcaldes, los concejales, los alcaldes no en aquel momento, sino los presidentes. Eran los presidentes de los consejos. Los presidentes de los consejos, a los gobernadores, y se señalaba. A mí, por ejemplo, me ofrecieron la gobernación del estado Monagas, y yo no se la acepté al señor Alfaro. Y me quiso imponer como candidato a diputado por el estado Monagas, por la zona sur de Monagas, es decir, desde Maturín hasta Barrancas del Orinoco, y yo tampoco se lo acepté. Y preferí quedarme en Falcón sin ser diputado, ni tener ninguna prerrogativa de esa naturaleza, pero respetaba mi honestidad y respetaba a mis electores aquí en Falcón, que no los iba a defraudar yendo para un estado distinto al nuestro. Hugo, ayer en los 85 aniversarios del Partido de Acción Democrática se realizaron dos actos importantes en la capital de la República. El que realizó el partido, la parte que lideriza Henry Ramos Alú, en el cual lo hizo un estadio con mucha militancia de buena parte del país. El otro en la casa de AD, en la tradicional casa de AD, que lo hizo Bernabé Gutiérrez. Eso se ve así como una demostración de fuerza, ¿no? De presencia, de militancia, un termómetro. Pero quizás el que tiene mayor connotación es el acto donde estaba Ramos Alú, porque allí se proclamó como candidato oficial de la AD judicializada Carlos Prosperi. Sí, ¿qué opinión te merece esa elección? Me parece ¿Y qué? Porque se conoce muy poco de Carlos Prosperi. Esa fue una movilización que se hizo a nivel de todo el país. Y aquí de Falcón fueron transportes para sí, Caracas. Sí. Por eso no se hicieron los eventos que se hacían en las casas locales, en los estados, en los municipios de Acción Democrática del grupo que respalda a Henry Ramos. Y no es posible que se haya escogido a un candidato ya designado sin haber consultado a las bases militantes de AD, sino que sencillamente se ha hecho por la vía del dedo. Es la dedocracia que se impuso en el evento de ayer, escogiendo a una persona. Él podrá tener muchos méritos, pero son méritos que la población venezolana no le conoce. Él podrá tener mucha militancia en AD, pero es cuestiones que la gente no conoce. Es un personaje joven de la política que lo están metiendo en este paquete. Por eso que yo he dicho, y lo escribí, lo dejé escrito en las redes, de que yo renunciaba a pensar de que la vía para la escogencia del candidato debe hacerse por la vía de la elección primaria. Y que en consecuencia yo me inclino por la vía del consenso, el consenso de todos, no de un grupito. Pero eso no es como... Entonces, eso no es una utopía. Usted sabe lo que es lograr el consenso. Entonces, pero te voy a explicar por qué. De todas las posiciones que hay allí. Te voy a decir por qué es el consenso. Porque no es una utopía lo que usted plantea. Porque sencillamente cuando vamos a la vía de la elección primaria, corremos el riesgo de que el peor de los candidatos, de los aspirantes, sea electo. Ya que de los candidatos que asoman, apenas uno, que me reservo el nombre, tiene ciertos méritos para optar a la candidatura presidencial. Los demás ninguno. Hay candidatos que te dicen que yo no voy a las primarias si los va a manejar el CNE. María Corina, por ejemplo. ¿Y quién te lo va a manejar, pues? ¿Quién te lo va a manejar? Tiene que manejar el Consejo Nacional Electoral. Ese es el que va a manejar la real, la verídica. Mira, esa es una demostración de ignorancia en cuanto al contenido de la Constitución, porque eso está en la Constitución, está en la ley. Casi todos los procesos electorales deben ser tutelados por el poder electoral. Así es, todo, lo del sindicato de trabajadores de radio. Sindicatos, los gremios, nosotros vamos a hacer una elección, los periodistas tenemos que consultar. Entonces, ella dice que no. La otra cosa, que hay una cantidad de candidatos que están inhabilitados
y quieren ser candidatos. Sí. Ajá, y después que tú quedes como candidato y te cobran la inhabilitación, ¿qué hacemos? No, o imagínate Pero que vamos la ahora. estrategia del gobierno es que lo deje correr Claro. y que ese inhabilitado llegue al final. Y cuando fuera el poco tiempo ya le aplica la inhabilitación y lo Así deja es. en el aire como ha Así ocurrido. es. ¿Qué te Como digo? ocurrió en Barinas. Así es. ¿Qué te digo del consenso? Es que el consenso no es solamente Pero es para... muy difícil, Hugo. El consenso no puede ser solo para los políticos, Ajá. para los partidos políticos. No, eso no es consenso. Sí. Es una tramoya. Vamos a la pausa, retomamos el tema al ¿Cómo no? regreso de la pausa. Hugo Arias está aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. De regreso en A Plomo Limpio, recuerden nuestro contacto telefónico para su participación. Por favor, solo mensajería de texto a través del 0412-656-3766, que es la mira de A Plomo Limpio. Nuestro invitado, Hugo Arias. Planteábamos entonces lo del aniversario de Acción Democrática. Ya hay un candidato por la parte judicializada. Creo que Bernabé Gutiérrez ya también oficializó. Sí, también el otro aspirante. O sea, ya Acción Democrática tiene entonces dos candidatos. Con Ahora, respeto, Bernabé Gutiérrez puede participar en unas elecciones de las primarias. ¿Lo dejan participar? Si ¿Lo dejará participar el G4? Si las
primarias son abiertas, deberían invitarse a participar todos los candidatos. Todo, ¿verdad? Todos los candidatos, sin excepción. Si el chavismo se quiere contar dentro de las primarias, que se cuente. Pero tú no puedes hacer una primaria donde te estás ya excluyendo, por capricho quizás, a algunos grupos. No abres las puertas. Nosotros queremos gobernar, es para todos los venezolanos. No que se repita la triste historia de que alguien gobierna para su partido, como el caso que estamos viviendo aquí. O como el caso del presidente, pues, que acaba de anunciar las elecciones de gobernadores, alcaldes, etcétera, para dentro de tanto tiempo. Esa es una entrepitura, por no decir... Claro, esa es una injerencia... Porque eso no lo puede decir Maduro. No lo puede decir porque hay un poder, la separación de poderes. Claro, eso artículo corresponde al 136 poder de la electoral, Constitución, que es. supuestamente es independiente, ¿no? Y que ese es el que va a anunciar cuándo son las elecciones, ¿no? Ahora, Hugo, pero allá hay casi muy poco nuevo, porque todos sabemos que los periodos constitucionales de los gobernadores y de los alcaldes son 4 años. Así si es. hubo elecciones en el año pasado, en 2021, y 4 son 25. Ahora, pero busca la maldad. Yo no sé, él habló también de la Asamblea Nacional. Sí. ¿A cuándo le corresponde entonces a esa elección? Se fue electa en el 2020. 20, dentro Sí. de 5 años. Entonces, En los 5 años. no hay que, ¿cuál es la 20. novedad ahí? Yo no sé Viene por qué. para el 26, comenzando el 26, en enero del 26. Pueden hacer las elecciones Sí. el 25, diciembre Sí. del 25. Para salir Entonces, el ¿cuál es 26? la novedad? Claro. ¿Cuál es la novedad que hay allí en eso? Pero, Yo coincido contigo que la novedad es la injerencia del presidente de la República. sí, pero eso no fue Eso es el profeso. eso no fue por ignorancia. Sí. Eso es con mucho Pues conocimiento. todos saben que la Asamblea Nacional dura 5 años. Fue electa en el 2020, le toca en el 2025. Él está diciendo que diputados regionales Así es. y alcaldes y gobernadores, 2021, periodos de 4 años, le corresponde entonces. ¿Y qué tal si me adelantan las elecciones? Es un comentario que usted algo... Por supuesto, miren. ¿Usted sabe algo de este adelanto de elecciones uno de- que nosotros los periodistas no sepamos? Uno de los problemas de la oposición es que no quiere entender el lenguaje del señor presidente de la República. Y las estrategias que le han dado buenos Claro, resultados. aquí se dice que ellos no piensan, que no son políticos, que son más políticos y piensan más que los dirigentes de la oposición. Este es sencillamente un pañito que le están lanzando, una prueba que le están lanzando, una pelota que le están lanzando a la oposición para que venga el conformismo y sigamos atrasando. Mire, el candidato de la oposición debería estar escogido ya. A esta fecha debería estar escogido. Nos vamos al 23, al próximo año. Y si me adelantan las elecciones, como ya lo han hecho en otras oportunidades. Alguien dijo aquí hace algún tiempo que tenían miedo de eso, porque el gobierno, como ve tanta Claro. dispersión dentro de la oposición, y en el momento propicio, que están más dispersos, más desunidos, adelantan las elecciones y los agarra fuera de base y ganan las elecciones. Hay otro mensaje aquí del gobierno para la oposición, y es las elecciones que ellos acaban de hacer, buenas o malas. Yo no voy a entrar a calificarlas. Hicieron unas elecciones donde se están reorganizando. Vaya usted, busque los partidos de la oposición a ver si están reorganizados. Búsquelos a ver. Ya ellos tienen el 1 por 10. Búsquenlo, el Tienen padrón el 1 por electoral. 10 que lo Sí. perfeccionaron ahora. Tienen las elecciones Entonces, de por los Dios, líderes de calle mira, y de la VC, los líderes de la comunidad. Martí, ni tan calón ni con 2 pelucas. Está muy adelantado. Y te pueden adelantar las El elecciones. PSUV está muy adelantado en las elecciones. Mañana sale el CNE diciendo que ellos son los que fijan la fecha de las elecciones y vamos a hacer la de presidente en tal fecha, pues. Exacto. En el año 23. Listo. Y se acabó, pues. Nos Vamos a las elecciones. aplican la y nosotros posición adelantada y la trampa del Y Oxide. nosotros andamos entonces tratando de encontrar un candidato que agrupe solo a un grupito. No, Exacto. el candidato tiene que agrupar a todo el grupote, perdón la expresión, al grupo grande. No importa que sea esto, que sea aquello, pero que sea el candidato, que pueda ganar las elecciones. Y esa forma de encontrarlo es por vía de un consenso, ya que lo que se pretende con la primaria son los sectores políticos que forman parte de ella, que cada uno está presentando su nombre, sin tomar en consideración a muchos otros sectores. Por ejemplo, aquí para la primaria no se toma en cuenta a los sectores, gremiales, por ejemplo. No se toma en cuenta Los la iglesia, gremiales, los gremios, la iglesia, sindicatos. los sindicatos. La no se misma toma en iglesia, cuenta. Hugo. Sí. Que Entonces, esa es una representación verdadera del sentir del pueblo venezolano. No, no lo es. A mi juicio no lo es. Por eso renuncié al ejercicio de la primaria y me inclino por el encuentro en la vía de un consenso. Porque es que al final hay que consensuarse, porque vas a gobernar. ¿Con quiénes vas a gobernar? Ganaste y vas a gobernar tú solo. Ganaron los ADECO y los ADECO solo van a gobernar. Y los demás no van a participar. ¿Y qué es lo que vas a hacer?
¿Dónde está el programa de gobierno de los primeros 100 días? En eso se debería estar trabajando. Claro. La propuesta para convencer. ¿Qué vas a hacer con el problema político venezolano y con el problema económico, que son los más graves que tiene Venezuela? Y el problema de los servicios públicos. Claro, Agua, luz. Claro. Tiene Es que haber decir, una propuesta. ¿Qué vas a hacer en los primeros 100 días? Recuerde usted que Pérez, en uno de sus mandatos, lo primero que hizo, en el primer mandato, en los primeros 100 días, lo que hizo fue establecer el salario mínimo, para información de muchos que lo ignoran. Estableció el salario mínimo en Venezuela, que era el doble de lo que es hoy el salario mínimo aquí 50 años después. Sí. ¿Ve? Estableció ¿se acuerdan el decreto 21? Eso El lo estableció 21 Pérez. era de un empleo para el mantenimiento. mantenimiento y que generó bastante empleo, ¿no? Para que usted vea, pero había solución. Pues aquí teníamos ¿cuántos bares hubo? No, aquí teníamos 1.235 Pues eran bares. 1.200 empleos porque había que tener un empleado allí para Y que dependiendo del turno hiciera de esas trabajo, labores de limpieza. Y dependiendo del turno del trabajo, porque habían unos que comenzaban a las 11 de la mañana y terminaban a las 4 de la madrugada. Exactamente. Entonces, eso tienen que verlo. ¿Quiénes son los que quiénes van a gobernar? Es lo primero que hay que hacer. Y no estar en esta locura, proclamando ya dentro de la oposición candidatos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensemos que lo que queremos es ganar el gobierno y no que ganarnos un dinero que nos quede para hacer una campaña electoral. Hugo, ¿sabes que también esa es como dicen, una onda expansiva que se corre ahí? Así como ya hay muchos lanzados a presidente de la República, ya también se están escuchando entre la oposición a algunas personas candidatos a gobernador del Estado Falcón, candidatos a alcaldes también. ¿Sabes uno de los problemas? Ya hay figuras aquí en el Estado Falcón, en los municipios. En estos días, revisando la política de aquí de Falcón, vino a mi memoria una cuña publicitaria que hubo en Venezuela que fue muy famosa a finales de los años 50, comienzos de los años 50, que fue aquella que anunciaba una manteca de cochino, así se decía. La de los tres cochinitos. Los tres cochinitos. Manteca de los tres cochinitos. Bueno, y resulta que la política venezolana en los años 50, la Junta de Gobierno Militar fue bautizada como la manteca de los tres cochinitos. Que eran los tres rechonchos que estaban allí, Pérez Jiménez, Llovera Paz y Germán Suárez Flamerich. Eran la manteca de los tres cochinitos. Eso me hace pensar que aquí en Falcón como que hay tres cochinitos que son los que manejan la política del Estado. Y son los que ellos resuelven y son los candidatos a gobernador y son los que imponen alcaldes y son los que imponen concejal, imponen diputados, imponen todo. Usted se está refiriendo a la oposición. En el sector de la oposición. Del lado de la oposición. Correcto. Claro, porque en el gobierno no hay problema. El gobierno impone desde Caracas, el candidato es este y se acabó. Exactamente. Y el que no quiera lo votamos del cargo y lo votamos del puesto. Coño, se les acaba la mantequilla. Y entonces estos de ahora ya no tienen manteca, tienen mantequilla. Entonces con esa mantequilla ellos quieren manejar la política. Y mientras estemos así, en eso no levantamos cabeza. Estos son candidatos que han perdido en todos los procesos que se han presentado. Y no podemos seguir no se puede seguir en Falcón inventando de que estos son los líderes políticos, porque si son líderes políticos son fracasados, derrotados, los tres. Que con el respeto debido, me permito, me lo trajo a la memoria esta cuestión, la famosa manteca de los tres cochinitos. Los tres cochinitos. Bien, estamos conversando con Hugo Arias, dirigente de político. Vamos a la pausa, al regreso venimos con algunas de las preguntas que nos llegan a través de nuestro contacto telefónico 04-12-656-3766, que es la mira de aplomo. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort,
Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 04-12-656-3766, que es la mira de A Plomo Limpio. Hugo Arias, nuestro invitado. Hugo, nos llegan algunas preguntas. Esta nos dice que si usted considera, ¿verdad?, que Carlos Prósperi reúne el perfil para ser un presidente de la República. Yo en verdad no conozco a Carlos Prósperi. Yo tampoco, pero yo creo que él es como que es economista, por lo menos, ¿no? Dicen que es abogado. ¿O abogado? Sí. Bueno. Yo estuve en la dirección política. Se acrecienta la duda entonces, porque si usted dice que es abogado, ya vieron que era economista. Yo estuve en la Dirección Nacional de Acción Democrática durante muchos años y conocí a una persona de apellido Prósperi en el buró sindical, en un pleno sindical nacional. Creo que él era secretario sindical del estado Guárico. Me imagino familia de Prósperi. A Carlos Prósperi lo conocí ahora cuando después que surge el problema de las dos seccionales de AD. No le conocía su carrera política, su historia política. Siento que no tiene la formación, lo vamos a verlo de manera empírica, no tiene la formación para ser candidato a la presidencia de la República, o por lo menos para ser presidente de la República. Como no la tienen muchos de los que están aspirando allí. Muchos de los que están aspirando, que ninguno dice qué es lo que va a hacer. Lo único que dicen es que yo quiero ser presidente. Pero ajá, ¿y qué me vas a dar a mí como venezolano? Que voy a recibir los beneficios del gobierno que tú vas a manejar. Entonces, escoger un candidato a la presidencia no puede ser una cuestión de sencillamente de enfrentarse a otro, sino que escoger a los mejores para que entre los mejores surja el debate y surja la discusión. Nosotros criticamos en su momento a Maduro de que no tenía ninguna capacidad para ser presidente de la República, pero pareciera que estamos siguiendo los pasos de él cuando lo que escogemos. Mire usted, los 20 y pico de aspirantes que están, y ninguno, con todo el respeto, reúnen esos requisitos, salvo uno, reúne algunos requisitos para ser candidato a la presidencia de la República. Hugo, otra pregunta. ¿Qué pasa con los concejales de la oposición en el Consejo Municipal y también con la oposición en Cairuana, que no investiga los hechos irregulares que ocurren en la alcaldía de Cairuana? Mire, yo estuve asesorando a los concejales desde un comienzo, inclusive
antes de ser electos los concejales, le dictamos un curso sobre la función del concejal y qué era lo que debía hacerse antes de llegar y al momento de llegar a ser concejal. Bueno, hicieron todo lo contrario de lo que uno les dije. Yo renuncié a seguir asesorando a los concejales de aquí, porque ellos me imagino que tienen otra asesoría y quizás esa otra sea mejor que la que uno podía brindarles de manera gratuita. Lo que sí sé es que en el Consejo Municipal suceden muchas cosas que son verdaderamente, que hay que denunciarlas. Por ejemplo, la partida 401 del presupuesto de la alcaldía de Cariruana, está de todas las alcaldías, de todas las organizaciones, de toda la administración pública en Venezuela, está referida al pago de sueldos y salarios de los funcionarios públicos. Esa partida la asumió el gobierno central, es decir, le quitó esa competencia. Esa competencia, con lo cual se viola la Constitución, se viola la ley, se viola el presupuesto, se hace de toda cosa. Y el pago de los funcionarios públicos viene ahora por un mandato de la famosa ONAPRE, me imagino, que es la que le manda a pagar el sueldo. Aquí no se le paga el sueldo. Con un instructivo que no existe. Se desvirtúa el concepto del derecho del trabajo, de lo que es el trabajo sobre la prestación del servicio, la contraprestación y el salario que se recibe. Porque aquí el que recibe el servicio no es el mismo que, no es el que te contrató, ni es el que está pagando. Entonces, tenemos una mezcolanza allí en esto. Sí. Y sobre eso no se ha dicho absolutamente nada. Otro, y rapidito, se habla del presupuesto, aquí hay un presupuesto reconducido. Es decir, el presupuesto que tenía Alcides para cuando llegó debería manejarse este nuevo presupuesto porque ellos nunca discutieron y aprobaron el presupuesto de la nueva gestión. Y aquí no se ha hecho nada ni se ha dicho nada sobre estos particulares. Hay otros hechos que se pueden denunciar, inclusive en fiscalía, pero los concejales no quieren. Y yo tampoco me voy a meter a estar lavándole la cara a quien no se quiere... A quien no quiere estar limpio. Así es. Hugo, te preguntan que si existe la posibilidad de que la acción democrática de Falcón y de Cariruana se unan, que logren un diálogo y sea una sola acción democrática. Por cierto, había un comentario de que habían conversaciones, Hugo. Tengo entendido que hay algunas conversaciones, ¿no? Para lograr una unidad de AD acá en el estado Falcón. Es que eso es lo que y en el municipio de Cariruana creo que conversaron. Y eso es lo que según Chuchito Polanco lo dijo aquí en este programa. Eso es lo que se persigue, eso es lo que se debe buscar, eso es lo que se debe lograr. Una unidad para que Acción Democrática participe con un solo candidato aquí. Eso se quiso hacer la vez pasada para la gobernación, pero tengo entendido que el candidato no aceptó los votos o el apoyo que estaba ofreciendo Umbría. Tengo entendido hasta allí. Por eso cuando salen ahora a decir, no, que perdí las elecciones por tanto y se salieron tantos votos por aquí, tantos votos por allá. No, eso no se dice después que pasan las elecciones. Perdido es perdido. Y usted para lograr el triunfo tiene que hablar al comienzo de la votación para ver con quiénes voy, con quiénes gobierno, cuál es mi compromiso con aquellos que me están ofreciendo su respuesta. Muchas gracias, Hugo, por haber asistido al programa. Vamos a estar muy pendientes. Por ahí viene una serie de eventos, ¿no? Así es. Con la celebración de los 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Vamos a estar muy pendientes para invitarte al programa conjuntamente con las personas que están en ese comité organizador. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Mañana viene Goyo Graterol, mañana jueves. Nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Productor nacional independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Falcón garantiza